Por mi parte, muchas gracias y le cedo la palabra al doctor Sánchez Portillo. Muy bien. Mi exposición va a ser, por decirlo así, complementaria de lo que acaba de decir Luis. Ha descrito el libro. Yo voy a exponer simplemente esta cuestión. La actualidad, la vigencia de Merleau-Ponty hoy. ¿Por qué leer todavía Merleau-Ponty? ¿Por qué releerlo? De esto voy a tratar. Como se trata, evidentemente, de una cuestión muy amplia y voy a ser muy conciso, voy a adelantar para mayor claridad las dos tesis o dos cuestiones sobre las que voy a centrar mi exposición. Yo creo que hay dos motivos que pueden justificar esta actualidad o vigencia de Merleau-Ponty, las condiciones, por decirlo así. Una, que la obra de Merleau-Ponty es una obra abierta, no es una obra cerrada. Puede ser paradójico pensar que una obra abierta que está sin hacer, que quedó truncada, pueda ser un motivo para la vigencia de Merleau-Ponty. Pero yo creo que precisamente, aunque parezca paradójico, muchas veces las obras cerradas o demasiado cerradas están como clavadas en la historia. Entonces nos ocupamos de ellas en plan más bien, diríamos, filológico, mientras que las obras abiertas nos llaman más, son más sugerentes. La segunda condición sería que Merleau-Ponty transcurrió su vida entre dos fechas o dos tramos históricos muy especiales. La primera década del siglo, la que podemos llamar la década prodigiosa, o década mirabilis. 1905 es el famoso annus mirabilis de Einstein. En esa década escribió Husserl, prácticamente puso en marcha la fenología, que hasta entonces no era más que un proyecto teórico, y aplicó la fenología a las cuestiones. Y lo que pasa en esta década yo creo que es algo así como la transición, y no solo ocurre en la filosofía, ocurre también en el arte, ocurre en la ciencia, la transición de una etapa clásica a una etapa posclásica. Yo creo que la fenomenología no es más que la situación posclásica de la filosofía. Yo la considero como la ampliación de la filosofía. Pero eso mismo va a ocurrir en la música, por ejemplo, en la ciencia. Se pasa de la situación de la física clásica a la física cuántica, que es una situación postclásica. Mientras que en la década en que le toca morir, la década de los 60, en el caso de la filosofía se pasa de una situación que yo consideraría de una fenomenología que podríamos llamar estándar, básicamente la que esbozó Husserl, a una fenomenología que yo creo que es la que se está haciendo ahora, que podríamos llamarla tal vez no estándar. Entonces, esta doble situación y la obra abierta de Merleau-Ponty acusa como un sismógrafo estas dos transiciones. La transición de la filosofía de una situación clásica a una situación posclásica, la inauguración de la fenomenología, y esta transformación de la fenomenología, que ya veremos por qué ha tenido que darse así. Naturalmente que estas dos condiciones por separado, si son necesarias, no serían suficientes, pero yo creo que la conjunción de las dos hace que la condición necesaria sea suficiente. Y me parece a mí que o yo por lo menos voy a centrar de esta manera la cuestión que propongo exponer, la actualidad de Merleau-Ponty. Como acaba de decir Luis, este libro, tan bellamente editado por Eutelechia, tiene su origen en un congreso que organizó precisamente Luis Falcón en el año 2008 en la Universidad de Zaragoza. Era el centenario del nacimiento de Maurice Merleau-Ponty, había nacido el año 1908.
yo presenté una ponencia que se titulaba Merleau-Ponty desde el materialismo fenomenológico, que aparece aquí en este libro. No he vuelto a leer este trabajo desde que lo expuse. Yo tengo, confieso, una enorme vergüenza que me impide leer escritos míos pasados. Solo diré ahora que hoy no mantendría este título. Diría más bien, por ejemplo, Merleau-Ponty desde la fenomenología no estándar, o bien Merleau-Ponty desde la estromatología. Si fuera estromatología entendemos la teoría de niveles dentro de la filosofía, o algo semejante. Puesto que todavía yo creo que no hay ningún nombre establecido para el tipo de fenomenología más vivo que se está haciendo ahora. Más allá de la fenomenología consabida, más convencional o académica, que muchas veces se limita a glosar los escritos de su fundador, Husserl. No busco con esto justificarme, solo diré que en aquel momento, cuando yo escribía de esta manera, Merleau-Ponty, desde el materialismo fenomenológico, hace 4 años, yo quería terciar en la polémica suscitada por la evolución del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Evidentemente decir materialismo fenomenológico era una alusión o una réplica, un comentario a materialismo filosófico. Y quería yo significar que los atascos, entre comillas, por decirlo así, que experimentaba el materialismo filosófico de Bueno, especialmente cuando abordaba la cuestión de las ciencias humanas, todos recordamos una serie de artículos en el Basilisco, en cuyas ciencias humanas no puede ser cancelado el sujeto operatorio, era la tesis Bueno, como ocurre sin embargo en las ciencias naturales, ¿no? Puesto que el sujeto, en el caso de las ciencias humanas, aparece en el tema estudiado, pero no puede ser cancelado. Yo os digo que estos atascos, y yo sostenía que solo se podrían resolver, en el caso de Bueno, con artilugios que hacían recordar los epiciclos y ecuantes de Ptolomeo, los cuales, aunque conseguían, Ptolomeo, que el sistema tuviese una notable capacidad de predicción, lo hacían al precio de un insoportable artificio. Yo proponía que la ampliación de la filosofía, que es lo que yo creo que lleva a cabo la fenomenología, ampliación un poco en el sentido como hablamos en matemáticas de la ampliación de los números. Los reales amplían, los complejos amplían a los reales, ¿no? La fenomenología no niega la filosofía anterior, la amplía. Digo que yo proponía que esta ampliación de la filosofía que lleva a cabo la fenomenología desde el principio del siglo era un cauce apropiado para dar solución a esta cuestión, y desde luego a otras, puesto que al ampliar la subjetividad operatoria descubre un nivel que Merleau-Ponty llamará de lo invisible. Los físicos dirán, por ejemplo, lo inobservable, en el que hay no operaciones, sino, en el lenguaje de Maldini, transoperaciones de una comunidad de singulares, y esas transoperaciones no pueden ser canceladas. Y además esas transoperaciones de esa comunidad de singulares generan sentidos, que es lo que ocurre en esa zona invisible. Sentidos esquemáticos, puesto que no son sentidos como síntesis de identidad, que no se segregan como las verdades científicas, o incluso como los simples enunciados objetivos. Bien, este era mi estado de ánimo cuando yo escribí ese artículo. Pero no es de esto, como he dicho antes, de lo que quisiera hablar ahora, sino simplemente de la actualidad o vigencia de la filosofía de Merleau-Ponty. Es decir, ¿por qué? ¿Para qué releer a Merleau-Ponty? Por hacerles el destino, 3 años antes del Congreso de Zaragoza, fui invitado también por la Sociedad Asturiana de Filosofía a dar una conferencia en Oviedo, y era el centenario de Sartre, el amigo y rival de Merleau, que había nacido en 1905, justamente 3 años antes. Eran prácticamente coetáneos, aunque luego murieron con 20 años de diferencia. Era el mes de junio. Yo titulé mi exposición Sartre versus Merleau-Ponty. Está publicada en el boletín de la Sociedad Asturiana de Filosofía y creo que también ha aparecido en Ecasia, la revista digital que antes comentaba Luis, que con el